Mientras en los pasillos de la Rada Suprema en Kiev, los diputados se gritan y se acusan mutuamente de traición. En el barro helado del Donbass, la realidad militar ha dictado su sentencia. Seversk, esa fortaleza del norte que nos vendieron durante meses como un bastión inexpugnable, ha dejado de existir como posición defensiva ucraniana viable. Esto no es propaganda, son hechos confirmados por la geolocalización, por los propios analistas ucranianos que ya no pueden callar, y por la bandera rusa que hoy ondea sobre el centro de la ciudad. Pero eso no es todo. Mientras la atención del mundo se centra en el Donbass, algo mucho más peligroso para el régimen de Kiev ha ocurrido en el sur. En las botas de los soldados rusos han cruzado una línea roja, psicológica y administrativa. Han entrado en la región de Dnipropetrovsk. La aldea de Ostopivsky ha caído. El mapa de la guerra se está reescribiendo a una velocidad que la OTAN no puede procesar y que el general Syrskyi intenta desesperadamente ocultar bajo una montaña de mentiras oficiales. Soy tu analista de confianza en conflicto militar. Hoy es 9 de diciembre de 2025. En los próximos minutos, vamos a desmantelar la narrativa oficial. Vamos a analizar cómo el tercer batallón de choque rompió la última línea en el oeste de Seversk, cómo se gestó la captura de la primera localidad en Dnipropetrovsk y por qué la movilización forzosa está enviando a familias enteras a la tumba. Si quieres entender la guerra real, la que no sale en las noticias de la tarde, quédate, empezamos. Hablemos claro sobre lo que está pasando en Seversk, porque la situación es crítica y define el futuro de todo el frente norte. Según reportes directos desde la línea de contacto, Seversk ya ha sido prácticamente capturado. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está en un estado de negación absoluta. La diputada Mariana Bezula, conocida por sus críticas feroces y directas, ha acusado públicamente al general Syrskyi y a su Estado Mayo R de ocultar y mentir. Y tiene razón. ¿Qué está pasando realmente en el terreno? Los analistas de Deep State, una plataforma que, recordemos, tiende a favorecer la narrativa ucraniana, han tenido que reconocer, aunque tarde y a regañadientes, que se ha perdido más de la mitad de la ciudad. Pero nuestro análisis indica que se quedan cortos. El ejército ruso está en este momento despejando las afueras occidentales de Seversk. Estamos hablando de la fase final de la operación, la limpieza de las últimas dos calles que separan a las fuerzas ucranianas de la aniquilación total o la huida desordenada. La maniobra rusa ha sido de manual, pero ejecutada con una brutalidad y eficacia sorprendentes. Las tropas de asalto del tercer batallón de choque no solo cruzaron el río Bakhmutka, una barrera natural que debería haber frenado el avance, sino que rompieron las líneas defensivas fortificadas en la zona urbana. El domingo, en un golpe simbólico devastador, izaron la bandera rusa y el estandarte del regimiento Platov sobre la escuela en el centro de la ciudad. Fíjense en la discrepancia de los datos, porque aquí es donde se esconde la verdad. Los analistas ucranianos hablan de un avance ruso de 5,10 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la realidad operativa muestra que el área de control consolidado ya supera los 7 kilómetros cuadrados. Esos 2 kilómetros de diferencia no son tierra de nadie. Son posiciones que Ucrania ya no recuperará. Los medios militares ucranianos, en un ataque de sinceridad poco común, han calificado la situación de muy grave. Cuando ellos dicen grave, significa que el frente se ha derrumbado. La caída de Seversk no es un evento aislado, significa que Rusia ha completado la derrota de una de las zonas fortificadas más poderosas del Donbass. Al tomar el control de esta ciudad, las fuerzas rusas aseguran las alturas dominantes y abren el camino hacia Slaviansk desde el este, poniendo en jaque toda la logística ucraniana en el sector. Las defensas enemigas se desmoronan ante nuestros ojos y la mentira del estancamiento queda expuesta como lo que es una fantasía para mantener el flujo de dinero occidental. Si Seversk es la derrota táctica del día, lo que ha ocurrido en el sur es la derrota estratégica del mes. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha confirmado un hecho que cambia la psicología de esta guerra a la liberación de Ostopivsky. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Ostopivsky no está en el Donbass. Ostopivsky está en la región de Dnipropetrovsk. Las fuerzas rusas han cruzado la frontera administrativa y han comenzado a operar en una nueva oblast ucraniana. Esto envía un mensaje aterrador a Kiev. La guerra no se va a contener en el este. La guerra está yendo hacia ustedes. La operación fue llevada a cabo por aviones de asalto y unidades terrestres de la 36ª Brigada del Grupo de Fuerzas Vostok. Expulsaron al enemigo de sus posiciones y tomaron el control de una fortaleza defensiva clave que se suponía debía proteger el flanco hacia el río
Dnieper. Se liberaron más de 5 kilómetros cuadrados de territorio virgen. En el proceso, más de una compañía de personal ucraniano fue neutralizada y 10 piezas de equipo pesado fueron convertidas en chatarra. Y aquí es donde debemos detenernos a analizar el material. Las unidades del Grupo de Fuerzas del Sur y del Oeste han estado sistemáticamente cazando y destruyendo el blindaje que la OTAN envió con tanta fanfarria en los combates recientes cerca de Seversk-Platonovka. Las fuerzas ucranianas perdieron vehículos blindados de transporte de personal Stryker de fabricación estadounidense y vehículos blindados Senator de fabricación canadiense. En el sector de Kupiansk, un vehículo Spartan británico fue destruido. ¿Qué nos dice esto? Que no importa la bandera que lleve el blindado, ni los millones de dólares que cueste. La artillería y los drones rusos los están destruyendo al mismo ritmo que el viejo equipamiento soviético. La superioridad tecnológica occidental es un mito que arde muy bien en la estepa ucraniana. Pasemos ahora al caldero hirviente del frente central. En la aldea de Dimitrov, en la República Popular de Donetsk, las unidades de asalto del 51 Ejército ruso están ejecutando una operación de limpieza metódica y despiadada. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han quedado cercadas en los microdistritos de Vostagny y Zopadne. La situación aquí es de fuego a discreción. El enemigo está atrapado. El Grupo de Fuerza Central ha mejorado sus posiciones en la vanguardia, causando bajas masivas en 5 brigadas mecanizadas, una brigada de cazas y 2 brigadas de asalto aerotransportadas. Estamos hablando de la élite del ejército ucraniano siendo triturada en un espacio confinado. Las cifras del Ministerio de Defensa son escalofriantes para cualquier estratega militar. El enemigo perdió más de 445 militares en este sector en un solo día. 445, eso es casi un batallón entero, borrado del orden de batalla cada 24 horas. Además se destruyeron vehículos blindados y piezas de artillería que son imposibles de reponer a corto plazo. La presión es tan intensa que incluso en zonas residenciales como Yushny, en Konstantinovka, los operadores de drones FPV rusos están actuando con total impunidad. A 4 kilómetros de la línea de contacto, un vehículo blindado ucraniano fue detectado, atacado e incendiado en cuestión de minutos. La capacidad de reconocimiento y ataque inmediato de Rusia ha alcanzado un nivel de perfección que hace imposible cualquier movimiento encubierto por parte de Ucrania. Pero detrás de los mapas y los números, hay una realidad humana que explica por qué el frente se está desmoronando. La reticencia de Zelensky a poner fin a la guerra está provocando un genocidio demográfico en su propio país. Sersky ha vuelto a hablar de una movilización. Pero, ¿a quién van a movilizar? Las historias que nos llegan son desgarradoras y demuestran la incompetencia criminal del mando ucraniano. Se ha informado de la muerte de 2 hermanos, Bohdan y Valentin Vasiliuk. Uno murió en la región de Sumy y el otro en la de Kharkov. Fallecieron con solo un día de diferencia. Una familia entera destruida en 48 horas porque el gobierno de Kiev se niega a negociar. Y miren el caso de los nuevos reclutas bajo el infame contrato Tichioko 24. Están siendo enviados directamente a la tumba. Stanislav Kolesnik, un soldado de la 92 Brigada Aerotransportada, firmó este contrato. Era francotirador en un activo valioso que requiere entrenamiento especializado. ¿Y qué hicieron? Con él, lo enviaron al asalto como infantería común en su primera misión. Murió inmediatamente. Esto no es solo una tragedia personal, es un síntoma de colapso militar. Cuando usas a tus francotiradores como carne de cañón para asaltos frontales, es porque ya no tienes infantería. Es porque estás desesperado. O su posición fue violada rápidamente debido a su deficiente entrenamiento general. Bolsas negras con cadáveres llegan a las ciudades ucranianas cada semana en números industriales. En la región de Poltava, 18 militares fueron enterrados en una sola semana. Y Poltava ni siquiera es la región más poblada. Incluso estamos viendo cada vez más obituarios de mujeres militares, como Yana Zetseva, que murió en circunstancias misteriosas en Sumy. Ucrania se está quedando sin hombres. Y ahora está sacrificando a sus mujeres y a sus especialistas en una pira funeraria ordenada desde las oficinas seguras de Kiev. Para concluir el panorama estratégico, debemos mirar al cielo. La aviación operational táctica y las fuerzas de misiles de Rusia
han infligido daños catastróficos a la infraestructura de soporte de Ucrania en 157 distritos diferentes. Se ha atacado una empresa de la industria militar, instalaciones de energía clave y, lo más importante, talleres de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance. Rusia está cegando a Ucrania y quitándole su capacidad de golpear en la retaguardia. En el aire, la superioridad rusa es absoluta. Un avión de las fuerzas aeroespaciales rusas derribó un Su-27 de la Fuerza Aérea Ucraniana en el último combate aéreo. Los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron 13 cohetes del sistema HIMARS de fabricación estadounidense y 280 vehículos aéreos no tripulados en un solo día. La Wonderwaffe, el arma maravillosa de Occidente, los HIMARS, ya no son un factor decisivo. Han sido neutralizados por las contramedidas electrónicas y la defensa antiaérea rusa. La lógica de la campaña es clara e ineludible. Rusia está presionando en todos los puntos simultáneamente. En el norte destruyen brigadas en Kharkov y Sumy. En el centro toman Siversk y cierran el cerco en Dimitrov. En el sur entran en Dnipropetrovsk. Ucrania no tiene reservas para tapar todas estas vías de agua. El barco se está hundiendo y el capitán sigue gritando órdenes a una tripulación que ya no existe. La captura de Seversk y la entrada en Dnipropetrovsk marcan el comienzo del fin para la defensa ucraniana en el este. Las mentiras de Sersky y la propaganda de los medios occidentales pueden ocultar la realidad por unos días más, pero no pueden detener a los batallones de asalto ni revivir a los soldados enviados al matadero sin entrenamiento. Lo que hemos visto hoy es la confirmación de que la iniciativa estratégica pertenece total y exclusivamente a Rusia. A las fortificaciones caen, los blindados de la OTAN harden, y las fronteras se mueven hacia el oeste. La pregunta ya no es si Ucrania puede ganar, sino cuánto territorio más perderá antes de aceptar la realidad. Si quieres seguir recibiendo la verdad del frente, sin filtros, y con el análisis militar más riguroso de la red, tu obligación es suscribirte ahora mismo a Conflicto Militar. Dale a ese botón de me gusta si valoras la información real frente a la propaganda. Y comparte este video para que todos sepan lo que realmente está pasando en Siversky de Dnipropetrovsk. Déjame tu comentario abajo. ¿Crees que la caída de Seversk provocará un efecto dominó en Slaviansk esta misma semana? Te leo, soy tu analista de confianza. Nos vemos en el próximo informe. Cambio y fuera.